¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero se encuentren muy bien. El tema que tenemos ahora en esta clase va a ser el tema de los triángulos, que clasifica también en las figuras planas, y vamos a ver un poco, a estudiar también los elementos de los triángulos, al igual que su definición, que es la que tenemos escrita aquí en el tablero, y vamos a mirar cómo se clasifican estos triángulos. Entonces, un triángulo es una región plana limitada, un triángulo es una región plana limitada por tres segmentos o rectas que se intersecan 2 a 2. Es decir, voy a dibujar por acá un triángulo. Es muy sencillo, simplemente lo que vamos a hacer es que el triángulo es un polígono que tiene 3 lados. Eso es nada más. Entonces tenemos por aquí un ejemplo de un triángulo. Perfectamente podemos evidenciar de que es un polígono porque tiene, obviamente tiene sus vértices, que son las esquinitas. Recuerden que cada uno de sus vértices pues podemos nombrarlo. En este caso lo quiero no nombrar, a ver, otras letras diferentes como N, O. Obviamente entonces pues podemos evidenciar que los elementos del triángulo son los mismos que aparecen en los polígonos. Obviamente pues como el triángulo es un polígono, entonces esto que está aquí en moradito se llaman los lados. Lo que tenemos acá de rojo pues se llaman vértices, y el triángulo pues obviamente tiene sus, voy a ponerlo de azul más bien. Bien, y obviamente pues los triángulos tienen también sus ángulos interiores. Voy a ponerlo por aquí de azul, ángulos interiores. Esos serían entonces los elementos que componen los triángulos, y pues se dice que el triángulo es un polígono básico porque cualquier otro polígono pues no podría estar formado por menos de 3 lados, ¿sí? Este es el más básico, hablemoslo así, como el más pequeño, o el polígono de menor lado que se puede construir. Menos no existe, y pues más pues ya cambiaría de categoría, porque pues si tiene 4 lados ya empezaría a llamarse cuadrilátero, ¿vale? Entonces recuerden que siempre es muy importante poder nombrar los polígonos, y en este caso este triángulo lo podemos nombrar de la siguiente manera. Para poderlo nombrar lo voy a poner aquí con rojo para que no se les olvide. Siempre vamos a poner este simbolito que va a ser un triángulo pequeñito, y seguidamente pues vamos a poner las letras que componen el triángulo. En este caso estamos utilizando la M, la N y la O. Entonces ponemos aquí M, N, O. Cuando ustedes ya vean esta escritura y vean este simbolito antepuesto, o sea, anterior a estas 3 letras, pues ya vamos a saber que se llama, o bueno, estamos haciendo referencia a un triángulo. Ahora entonces vamos a mirar la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican en dos: según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Entonces vamos a empezar con el primero, que sería según la medida de sus lados. Bien, entonces la primera clasificación de los triángulos sería según la medida de sus lados. Entonces, según eso, ellos se clasifican en 3. Vamos con el primero. El primero entonces se va a llamar un triángulo. Bueno, aquí triángulo equilátero. Y lo que significa que sea un triángulo equilátero es que voy a dibujarlo de un color verdecito. Se nos dice que los triángulos equiláteros son los triángulos que todos sus lados son congruentes entre sí. Lo que significa que sean congruentes entre sí es decir que, como estamos mirando según la clasificación de los lados, de sus lados, la congruencia es que todos sus lados sean iguales. Y para yo identificar para yo identificar un triángulo que tenga todos sus lados iguales, basta con ponerle unas marquitas en cada uno de sus lados, identificando que
todos sus lados son iguales. Entonces cuando son así, este triángulo se va a clasificar en los triángulos equiláteros. Siguiente clasificación serían los triángulos isósceles. Mire esa palabra cómo se escribe, aquí lleva tilde, SC, isósceles, ¿vale? Y lo que nos dice que sea un triángulo isósceles es que tiene dos de sus lados congruentes. La palabra congruencia significa igualdad. Por lo tanto, yo pudiera dibujar un triángulo de esta manera, allí, y voy a poner un puntico por aquí para guiarme. Aquí está, y otro por acá. Visualmente yo puedo identificar que los dos lados que son congruentes entre sí, pues va a ser este lado que tengo por aquí y este lado. Y por lo tanto yo voy a hacerle dos marquitas así para evidenciar visualmente de que esos dos lados son iguales y por lo tanto son congruentes entre sí y entran en la clasificación de los triángulos isósceles. Vamos ahora entonces con la tercera clasificación. Voy a dividir un poco el tablero por acá de esta manera y voy a escribir aquí, dice triángulos escalenos. Entonces los triángulos escalenos nos dicen que ningún par de lados son congruentes. Entonces yo puedo, supongamos que voy a hacer un triángulo de esta manera. Voy a poner este por aquí así todo largo. Y voy a ponerlo así. Si yo tomara una regla podría evidenciar fácilmente de que este es el lado más corto, este sería el lado mediano o intermedio y este sería el lado más largo. Entonces los triángulos que ninguno de sus lados son iguales entran en la clasificación de los triángulos escalenos. Vamos entonces a hacer un repaso. Entonces tenemos aquí, según la medida de su lado, entonces tenemos los triángulos equiláteros, que significa que todos sus lados son congruentes, es decir, que tienen todos sus lados iguales. Los triángulos isósceles significa que tienen dos de sus lados iguales. Este ladito que tenemos acá es más pequeño a estos dos lados. Y los triángulos escalenos significa que ninguno de sus tres lados son iguales. Muy bien, vamos entonces ahora a mirar la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Cuando estamos hablando según la medida de sus ángulos, hacemos énfasis a los ángulos interiores. Entonces estos se clasifican en tres nuevamente y tenemos el primero que se llama el triángulo rectángulo. Entonces voy a escribir solamente rectángulo. Un triángulo rectángulo, voy a dibujarlo de amarillo, significa que uno de sus lados mide 90 grados, es decir, que tenga un ángulo recto. Entonces los ángulos rectos son los que forman una L prácticamente y podemos evidenciar este triángulo que tenemos acá, que fácilmente podemos ver que este ángulo de aquí mide 90 grados, ¿vale? Si tuviéramos un transportador y pudiéramos medir este lado con este lado, nos daría un ángulo de 90 grados exactamente. ¿Listo? Vamos entonces con el siguiente, el número 2. Y este serían los acutángulos. Los triángulos acutángulos son aquellos que todos sus ángulos interiores son agudos. Cuando estamos hablando de ángulos interiores agudos, significa que miden menos de 90 grados. Yo puedo dibujar un triángulo de esta manera y evidenciar que sus ángulos interiores son menores de 90 grados. ¿Cómo me doy cuenta que son menores de 90 grados o que son agudos sin necesidad de medirlos? Pues puedo evidenciar que este ángulo de aquí es menor que el de 90 grados. Mire, si fuera de 90 grados sería una L completica aquí, pero como es menor, entonces ya puedo evidenciar de que es agudo. Al igual que este de acá, yo puedo evidenciar que es menor de 90 grados. Si aquí hubiera una línea recta que quedara perpendicular a la de acá abajo, pues puedo evidenciar de que es menor de 90 grados. Y lo mismo para estos triángulos que tienen todos sus ángulos agudos clasifican en el apartado de triángulos acutángulos. Y vamos con el tercero.
El tercero son aquellos triángulos que se llaman obtusángulos. Entonces voy a escribir aquí obtusángulos, ¿vale? Los triángulos obtusángulos son aquellos triángulos que tienen al menos un triángulo obtuso. ¿Qué significa que sea un triángulo obtuso? Significa que uno de sus lados sea mayor a 90 grados. Por lo tanto, yo podría realizar este triángulo de aquí, o sea, dejarlo por allí, algo así, y este punto de aquí lo pego con este de acá. Ok, ¿cómo me doy cuenta que es un ángulo de 90 grados? Pues me enfoco en este ángulo que vemos aquí, este que estoy subrayando aquí, y podemos evidenciar que es un poco mayor que una L, y eso ya me da indicios de que es mayor de 90 grados. ¿Cuánto mide? No lo sé, porque no tengo un transportador en este momento para medirlo, pero pues visualmente puedo identificarlo de esa manera. Entonces mire que los triángulos se clasifican en 6 prácticamente: los triángulos equiláteros, los isósceles, los triángulos escalenos, los triángulos rectángulos, los acutángulos y los obtusángulos.